Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las celebridades turcas, un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Vamos a abordar un rumor, una pregunta que ha estado resonando en todos los rincones de Internet y en las redes sociales: ¿qué hay de verdad en todo lo que se dice sobre un posible deseo de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Este es un tema que ha generado una enorme cantidad de especulaciones, teorías y, seamos sinceros, muchos deseos por parte de sus seguidores. Antes de adentrarnos en los detalles, quiero recordarles algo muy importante. Si disfrutan de nuestro contenido, si les gusta estar al día con las noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, y si quieren apoyar nuestro trabajo, por favor, no olviden darle a ese botón de suscripción. Es completamente gratis y nos ayuda enormemente a seguir creando vídeos como este para ustedes. Así que hagan clic ahora y unan a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó corazones en la serie Sen Kalkam, se convirtió en un fenómeno. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa pronto traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su fama se extendió mucho más allá de sus fronteras. Las revistas, los programas de televisión, las redes sociales, todos hablaban de ellos. Cada aparición juntos era un evento, cada foto compartida generaba miles de likes y comentarios. Eran la pareja de ensueño, y muchos esperaban que su historia de amor fuera para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Hace ya un tiempo, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado su relación. Fue un golpe para muchos de sus fanáticos, quienes se quedaron con la esperanza de que volvieran a estar juntos. Desde entonces hemos sido testigos de un constante bombardeo de rumores, especulaciones y supuestas pistas que alimentan la idea de una posible reconciliación. Y es precisamente sobre esto que vamos a hablar hoy. Vamos a tratar de desentrañar la verdad detrás de estos rumores, analizando las declaraciones de los propios actores, las opiniones de la prensa y las reacciones de los fans. Lo primero que debemos entender es el contexto. Después de su ruptura, ambos actores han seguido con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Hande Erçel ha participado en nuevos proyectos, ha sido imagen de importantes marcas y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de su generación. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado activo, explorando diferentes facetas de su carrera y consolidando su base de fans. Sin embargo, la sombra de su relación pasada parece persistir, y cualquier interacción, por mínima que sea, entre ellos es analizada con lupa por los medios y el público. Uno de los puntos clave para entender esta narrativa de reconciliación son las entrevistas. Cuando se les pregunta directamente sobre su relación pasada o sobre la posibilidad de volver, ambos suelen responder con cautela y respeto. Kerem, en varias ocasiones, ha hablado de Hande con gran afecto y admiración, refiriéndose a ella como una persona increíble y talentosa. Ha enfatizado la importancia de la amistad y el respeto mutuo, incluso después de que la relación amorosa haya terminado. Estas palabras, aunque diplomáticas, son a menudo interpretadas por los fans como una señal de que aún hay sentimientos profundos involucrados. Por otro lado, Hande también ha mantenido una postura similar. Ha hablado de Kerem con cariño, reconociendo el vínculo especial que compartieron y agradeciendo la experiencia vivida. Lo que es interesante observar es la forma en que ambos evitan cerrar completamente la puerta a un futuro, sin dar tampoco esperanzas concretas. Es un equilibrio delicado, y creo que es una estrategia inteligente para gestionar la atención mediática y el cariño de sus seguidores. Ahora, ¿qué hay de las pistas que tanto circulan? Pues bien, estas son las que más alimentan la imaginación colectiva. A veces se trata de likes mutuos en redes sociales, de comentarios sutiles, o incluso de momentos en los que se les ve en el mismo círculo social, aunque no interactúen directamente frente a las cámaras. Por ejemplo, si ambos asisten a un evento y se encuentran con amigos en común, las cámaras estarán allí para capturar cualquier atisbo de cercanía. Un simple saludo o una sonrisa o una conversación corta, todo se amplifica y se convierte en noticia. Los fanáticos, en su mayoría, anhelan verlos juntos de nuevo. Han sido testigos de su amor, han crecido con ellos a través de la pantalla, y la idea de que esa historia continúe es muy atractiva.
Por eso cualquier pequeña señal se interpreta como una confirmación de sus esperanzas. Es como si existiera un deseo colectivo de que las cosas buenas, como su relación, perduren. Y esto, amigos míos, es algo muy humano y comprensible. Sin embargo, es crucial recordar que la información que llega a nosotros a través de los medios de comunicación, y especialmente de las redes sociales, a menudo está teñida de especulación. Los titulares sensacionalistas venden, y la idea de una reconciliación entre dos estrellas de este calibre es sin duda un tema de gran interés. Los paparazzi buscan la primicia, los portales de noticias buscan clics, y los rumores se propagan como la pólvora. A veces, lo que parece una pista sólida puede ser simplemente una coincidencia o una interpretación exagerada. Hemos visto numerosos expertos en celebridades, o fuentes cercanas, que aparecen en los medios para alimentar estos rumores. Estas fuentes a menudo ofrecen información vaga pero sugerente, que mantiene la intriga viva sin ofrecer pruebas concluyentes. Es un juego peligroso porque puede llevar a malentendidos y a generar expectativas poco realistas. Un aspecto que me parece particularmente interesante es la forma en que Kerem Bürsin ha abordado este tema en sus propias plataformas. A menudo, cuando se le pregunta de forma más directa o en entrevistas más informales, él tiende a ser más abierto sobre sus sentimientos y sus perspectivas. En algunas de estas ocasiones, ha insinuado que mantiene una relación de amistad muy fuerte con Hande y que la valora enormemente. Ha llegado a decir algo así como que el tiempo dirá qué depara el futuro, o que el cariño y el respeto mutuo siempre estarán presentes. Estas declaraciones, aunque no confirman una reconciliación inminente, sí dejan una puerta abierta, y eso es suficiente para que muchos fans sigan soñando. La verdad sobre su deseo de reconciliación es, en última instancia, algo que solo Kerem y Hande conocen realmente. Lo que nosotros tenemos son sus declaraciones públicas, la interpretación de los medios y las expectativas de los fans. Es un cóctel interesante de información y emoción. Lo que sí podemos decir con certeza es que la conexión entre ellos fue muy fuerte, y es natural que haya permanecido un vínculo. Las relaciones que comienzan en un set de filmación, donde se comparten horas y horas de trabajo intenso y emociones, a menudo desarrollan una intensidad especial. Además, la presión mediática y la admiración de los fans pueden ser una espada de doble filo. Por un lado, pueden ser un gran motor de apoyo, pero por otro, pueden hacer que la vida privada de las celebridades sea extremadamente difícil. La constante vigilancia, los juicios y las expectativas pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. Si realmente existe un deseo de reconciliación por parte de Kerem, creo que lo más probable es que sea un deseo de mantener una conexión positiva y profunda con Hande, independientemente de si son pareja o no. Es posible que él valore la amistad que construyeron y que sienta que aún tienen mucho que aportar a la vida del otro, quizás como amigos, o quizás quién sabe. La posibilidad siempre está ahí. Consideremos también las temporadas de vida en las que se encuentran. Ambos son jóvenes, exitosos y están en un momento de gran proyección profesional. A veces en estas etapas, las relaciones personales pueden verse afectadas por las exigencias de la carrera. Quizás en el pasado, las circunstancias no fueron las ideales para que su relación prosperara. Ahora, con más experiencia y madurez, es posible que vean las cosas de manera diferente. Los fanáticos, en su deseo de reconciliación, a menudo idealizan la relación pasada. Es fácil olvidar los posibles problemas o las razones por las que terminaron. Las redes sociales tienden a presentar una versión pulida de la realidad, y es posible que no tengamos toda la información. Sin embargo, el impacto de su historia de amor en la cultura pop turca y en el corazón de sus seguidores es innegable. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que hay indicios que sugieren que Kerem Bürsin guarda un gran aprecio por Hande Erçel y que valora la relación que tuvieron. Sus declaraciones públicas a menudo dejan la puerta abierta a la esperanza, y la forma en que maneja las preguntas sobre ella muestra respeto y cariño. Sin embargo, no hay una confirmación oficial de que estén buscando activamente una reconciliación en el sentido romántico. Lo que sí sabemos es que la dinámica entre ellos sigue siendo de gran interés para el público. Y creo que esta es una de las razones por las que se sigue hablando tanto del tema. La expectativa, la esperanza, la fascinación por las relaciones de los famosos, todo esto contribuye a mantener viva la llama de los rumores. Es un fenómeno social interesante de observar. Podríamos decir que si existe un deseo de reconciliación, es un deseo latente, una posibilidad que flota en el aire, alimentada por el cariño mutuo, la
admiración profesional y el deseo de sus miles de seguidores. No es algo que esté sucediendo abiertamente, pero tampoco es algo que se haya cerrado por completo. En resumen, la verdad sobre el deseo de reconciliación de Kerem Bürsin con Hande Erçel parece ser un entramado complejo de afecto genuino, declaraciones diplomáticas, interpretaciones mediáticas y esperanzas de los fans. Kerem ha expresado repetidamente su respeto y cariño hacia Hande y sus palabras a menudo sugieren que la puerta a un futuro, en alguna forma, no está completamente cerrada. Si bien no hay una confirmación de que estén buscando una reconciliación romántica en este preciso momento, la fuerte conexión que compartieron y el cariño mutuo que aún parece existir, alimentan constantemente estas especulaciones. La realidad es que solo ellos saben la verdad completa, pero lo que sí es innegable es el impacto duradero de su relación y la esperanza de muchos de que, de una forma u otra, su historia continúe siendo un capítulo positivo en sus vidas. Y hasta aquí llegamos por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y los rumores que rodean su relación. Ha sido un tema fascinante para desglosar, y me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Si les gustó lo que vieron, si encontraron esta información interesante o entretenida, por favor, no duden en dejar un me gusta. Eso nos ayuda enormemente a saber qué tipo de contenido les agrada más. Y si creen que a alguien más le podría gustar este vídeo, compártanlo en sus redes sociales o con sus amigos. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay una posibilidad real de reconciliación entre Kerem y Hande? ¿Qué piensan de los rumores que circulan? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace a esta comunidad tan especial. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el apasionante mundo del espectáculo. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos algo nuevo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.